¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Rasgos Propios. En el programa de hoy les ofrecemos un material histórico que fue rodado como unitario en 2008 y nunca estrenado en la televisión regional. Se trata de una entrevista realizada en el Museo de Historia Natural de San Rafael al doctor Humberto Lagiglia, quien por entonces era director de ese museo. Fue un destacado antropólogo, arqueólogo y naturalista. Hijo dilecto y ciudadano ilustre de San Rafael. Creador, junto a muchos otros científicos profesionales y aficionados, de este maravilloso Museo de Historia Natural, donde nos remontó por las distintas eras geológicas con una precisa descripción de la historia natural, arqueológica y antropológica de los valles del Atuel. Aquí la primer parte, la historia geológica del Atuel. El relieve del curso del río Atuel en su desarrollo de alta montaña se da cuenta que recorre aproximadamente unos 80 kilómetros desde el cordón del límite, aguas abajo, en sentido transversal, hasta llegar al piedemonte, que es la zona del Sosneado. Aquí encontramos una gran depresión, que es una especie de fosa rellenada por sedimentos, que es conocida con el nombre de depresión Los Guarcos. El río deambula por esa parte hasta llegar a una zona de cuenca cerrada, pero no es tal. Cuenca cerrada sería la de la salina del Diamante, donde las aguas de lavado han concentrado sales en la parte prácticamente noroeste del relieve. Y el río sigue hasta encontrar las riolitas, las rocas duras, que tienen más de 270 millones de años, que son las que constituye el Salto del Niwil. Indudablemente, antes de la construcción del dique, prácticamente no había un reservorio de esta naturaleza, pero hubo un reservorio natural en épocas prehistóricas, en épocas muy remotas, en épocas del límite entre el Holoceno y el Pleistoceno, hace aproximadamente más de 10.000 años. E indudablemente el río Atuel tuvo dificultad y formó un encharcamiento, y vamos a encontrar diferentes sitios arqueológicos de mucha antigüedad en los rebordes de la laguna del Niwil. Ahí se produce el salto y se aprovecha indudablemente la potencialidad del agua para la construcción de diques y represas y el aprovechamiento hidroeléctrico. Recorre un cañadón que llega a alcanzar alrededor de 350 a 400 metros sobre el nivel del mar y va dejando en su extensión, en su labor de erosión y relieve, unas paredes verticales abruptas que muestran la riqueza geológica de la región. Cuando uno recorre el cañón del Atuel puede apreciar en la entrada unas formaciones volcánicas recientes que corresponden al Plioceno-Pleistoceno, es decir, podemos decir alrededor de 2 millones de años. Y a medida que entramos en el cañón del Atuel vamos a encontrar las famosas riolitas de la formación Cerro Carrizalito, que alcanzan la máxima altura allí, 1750 metros aproximadamente, y que caracterizan una formación del Pérmico, es decir, hacia los finales de la era primaria. Indudablemente después entramos a recorrer el Triásico, que es el primer periodo del Mesozoico, o era secundaria, y lógicamente luego tenemos una serie de manifestaciones volcánicas que son sumamente interesantes, tienen un nombre muy particular, Choyoy, y las encontramos prácticamente hasta lo que sería las formaciones del primario en las inmediaciones de lo que es el Niwil. Las características esenciales como paisaje demuestran que el cañón del Atuel es un mini cañón en miniatura, no es similar ni siquiera por su magnitud con el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, pero nos muestra características similares de elaboración, donde el río existió antes que el relieve y como tal, el río lo fue cortando lentamente durante los últimos 10.000 años o más, hasta dejar, como dije, esas paredes abruptas.
Las formaciones que encontramos allí están desde el periodo paleozoico, es decir, más de 300 millones de años, y prácticamente llegan hasta la época del Cuaternario con los últimos restos de sedimentos en la parte superior del relieve. En esta segunda parte, el doctor La Giglia se refiere a la aparición del hombre por estas tierras. Desde el hombre primordial de hace 2 millones de años hasta los pueblos autóctonos que poblaron estos valles, hasta la llegada de los españoles. Estamos en la sala de antropología, especialmente arqueología, donde se muestra el desarrollo de las culturas indígenas que habitaron el territorio de la provincia, especialmente las más antiguas, relacionadas con el hombre primordial, el primero que llega a estas regiones, que estaba relacionado con animales prehistóricos. A esta etapa la denominamos paleoindio, es decir, una etapa más antigua de los aborígenes que vivieron en la región. Por supuesto, consumían la carne, entre otros elementos, para la subsistencia, de animales herbívoros, mega herbívoros, grandes herbívoros que habitaban estas regiones. Los relictos más interesantes han sido encontrados en las grutas del Atuel, donde se aprecia la ocupación de la misma como lugar de ceremonias religiosas, de entierro, y los más antiguos que habitaron el lugar dejaron los despojos de los restos prehistóricos de animales que vivieron allí. En el caso particular vamos a ver algunos elementos que corresponden a las culturas más antiguas que vivieron en la región y que están vinculadas directamente con antiguos cazadores-recolectores que vivieron 2000 años antes de Cristo. Estos los denominamos Atuel III. Posteriormente encontramos en la región la llegada de agricultores muy antiguos, agricultores de maíz, zapallo, poroto y quinoa, como se puede apreciar en las muestras encontradas en los registros arqueológicos. Cuando hablamos de maíz, zapallo, poroto y quinoa, nos remitimos a estos primeros agricultores que llegaron a la región aproximadamente hace unos 250 años antes del inicio de la era cristiana y perduraron, por supuesto, durante el resto hasta la época histórica, donde han sido encontrados restos arqueológicos y han sido encontrados antecedentes en el registro histórico. La importancia que tiene la llegada de estos grupos agricultores es que directamente abarcaron sectores que están a orillas del río Atuel, no pasaron de allí. Si hay algunas, llegadas más al sur, son simplemente debido a los intercambios de estas culturas. La del Atuel II, como le hemos denominado, estos agricultores iniciales,
nos han dejado hermosas muestras de los cultivos y, dadas las condiciones especiales de las cuevas donde han quedado los restos, aparecen prácticamente resecas, secas, en un estado de conservación de privilegio, es decir, reparadas de los agentes que lo deterioran, y allí han permanecido más de 2000 años enterradas. Lo interesante también es que acompañan a estas muestras restos funerarios como un párvulo de un recién nacido que ha sido fechado en 1960 años antes de nuestros días, y indudablemente más o menos del 40 al 60 de la era cristiana. Este niño había sido colocado en una especie de vestimenta que es simplemente un cuero calado con una serie de motivos y lana hacia el interior del cuerpo, otra cubierta superior. Finalmente, el entierro había sido colocado en una especie de cama y dispuesto a los 30 centímetros de profundidad, con una especie de lápida arriba de esta camita de vegetales. Los grupos agroalfareros que vienen prácticamente después del inicio de la era cristiana nos dejan restos maravillosos, restos culturales elaborados en cerámica. Es indudable que hubo intercambios permanentes entre las culturas del otro lado de la cordillera, es decir, de Chile, como Bato, Yolleo. Son culturas que se desarrollaron en el centro de Chile central y que cruzaron la cordillera en forma permanente. Tal es el caso de dos ollas que mostramos, que como características esenciales, esta es excepcionalmente una de las más importantes encontradas en la provincia. Es una olla que tiene dos golletes, con uno de ellos cribado, es decir, a modo de regadera, y tiene motivos en cruces. Esta pieza es excepcional y ha sido encontrada en Malargüe, en la zona del Payén. Otra, encontrada en La Escondida, que pertenece a la cultura yolleo, corresponde también a un ceramio muy particular, conforme puede verse en la ilustración, y han sido confeccionados en cerámica pulida. También se pueden apreciar otros restos culturales en cerámica de los pueblos antiguos, que prácticamente podemos decir que son anteriores al 1000 de la era cristiana. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. En breve les ofreceremos los restantes capítulos de esta serie histórica en homenaje al gran científico que fue Umberto La Giglia.